Una quinta lección de recorridos por Madrid. Esta vez tomamos la calle La Gasca y iremos desde la calle Alcalá a la calle Goya, dentro de esta primera área del barrio de Salamanca que fue de las primeras en construirse y también la que tiene los mejores ejemplos de arquitectura, sobre todo del siglo XIX finales, que definen un poco el barrio de Salamanca. Entonces, por tanto, vimos en las primeras lecciones cómo vimos la calle Serrano hasta la calle Goya, tanto en las aceras pares, con las calles que suben hacia Velázquez, como luego las aceras impares. Luego vimos la calle Claudio Coello hasta Goya y ahora vamos a ver la calle La Gasca. En principio la habíamos dividido en dos lecciones porque eran muy largas las lecciones anteriores, pero se quedaban un tanto escasas y un poco deslavazadas, por lo cual hemos vuelto a unir y hablaremos de la calle La Gasca y de todas sus calles perpendiculares hasta la calle Velázquez en todo este tramo. Empezábamos en la calle Alcalá, recordáis que vimos antes en Claudio Coello, vimos este tramo de preciosas casas. Ahora habíamos dejado estas dos casas hasta la iglesita de la esquina con la Gasca. Y como vemos son casas clásicas del ensanche madrileño que han sido restauradas. Y esta casa y esta otra casa que tiene ya ese misterio de las casas de los años 30, donde como veis va desapareciendo el balcón, va apareciendo los huecos cuadrados, los miradores pasan a ser miradores de cierta manera de hormigón, más macizos, todo se está haciendo más enigmático, preparando un poco el camino hacia el Art Déco y hacia el racionalismo, que aunque se llama racionalismo no tenía nada de racionalismo. Y esta es la preciosa iglesia que con esa situación resuelve muy bien el encuentro de las dos calles y el giro. Iglesia neobizantina de principios del siglo XX ya. Esta es la primera casa, como veis es una casa que ha sido restaurada, ha mantenido este elemento de horizontales en la fachada y luego tiene los preciosos miradores y los balcones clásicos del ensanche. Ha sido retocada, un tanto transformada, mantiene un gran zócalo de granito y como veis tiene una estructura de moldura muy austera. Y lo que nos asombra es la enorme profundidad que se le ha dado a los muros, con lo cual ha perdido un poco sentido el hueco, porque ya la contraventana no queda arropada al abrirse en las haces del balcón, sino que queda un hueco excesivamente profundo, con lo cual creemos que el espacio interior ha tenido que perder muchísimo. Tenemos este zócalo, por lo menos se ha mantenido restaurado la sensación de zócalo de granito con sus grandes dovelas. Como veis, el balcón es un balcón tradicional y luego esto no sabemos si se ha simplificado, si en origen era más rico, pero bueno, al final da una casa con una estructura muy clásica, muy serena, muy bonita. La pena es el grosor tremendo que se le ha dado a los huecos, con lo cual han perdido su relación con interior-exterior. Y aquí tenemos esta otra enigmática casa que, no siendo una casa importante, sí que nos ayuda mucho para entender qué es lo que que pasó en la arquitectura europea y española para ir poco a poco eliminando la decoración, para ir yendo hacia formas más abstractas, más puristas. Como veis, aquí ha aparecido el hueco cuadrado, parece mantener a un hueco arco rebajado del primitivos zócalos del ensanche. Y como veis, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado muchas cosas. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, con lo cual parece que no, pero murió toda una generación de jóvenes que habrían sido artesanos, que habrían sido fundidores, carpinteros. Es decir, en cierta manera, después de la Primera Guerra Mundial, la decoración ha desaparecido, pero ha desaparecido porque han muerto los artesanos, los que podían haber continuado la artesanía. Y viene un mundo mucho más duro, mucho más dolorido por lo que ha sucedido, ha caído esas democracias burguesas y vienen unos movimientos que todos son realmente movimientos populares de rebelión contra esa burguesía que ha traído la guerra. Esos movimientos se van a decantar, tanto unos hacia las izquierdas como el comunismo, otros hacia las derechas como pudo ser el fascismo, el nazismo y todos los movimientos que surgieron por todos los países europeos, que pretendían todos en cierta manera acabar con la burguesía, lo cual suponía acabar con la Belle Époque, acabar con aquella arquitectura tan fastuosa, llena de decoración,
Aparece también el hormigón definiendo ya todo. Es decir, todo se conjuga para ir hacia un nuevo mundo, hacia una nueva expresión. Y esta arquitectura, en cierta manera, está expresando esa revolución que va a venir. Tanto era una revolución que se anunciaba claramente como una revolución de los fascismos o del comunismo, ya no de las democracias burguesas que habían desaparecido. Por eso es una época apasionante. Y fijaros estos huecos cuadrados, el balcón ha desaparecido, toda la dulzura, la alegría de vivir que podían tener estos miradores de la burguesía y después de la Belle Époque ha desaparecido. Y viene un mundo más duro, de cierta manera también más auténtico, dominado ya por la estructura de hormigón, los muros macizos. Aquí tenemos la calle de Alcalá, y aquí quería mostraros, a mí siempre me extraña cómo no se suprime ya este paso subterráneo, que hace muchísimo daño a las aceras de la calle de Alcalá, como veis las estrecha muchísimo, hace daño a la estatua del general Espartero, destruye todo ese tramo de la calle de Alcalá, que es un tramo importantísimo, para al final evitar un semáforo, que al final hay semáforos en la calle Velázquez, hay semáforos continuando Alcalá, con lo cual yo creo que esto sería uno de los pasos a suprimir en un futuro. Aquí tenemos la torre de esta iglesia, que es una iglesia preciosa, neobizantina, y aquí tenemos una de las casas que marcan ya el inicio de nuestra calle. Fijaros que es una casa que recuerda mucho esa casa del arquitecto Grases que estaba en la Plaza de la Independencia. Una casa muy bonita que tenía estos detalles del gran cilindro en la esquina, pero que estaba hecha en un ladrillo precioso. Esta, en cierta manera, sigue esa marca, esa horizontal, marca el gran cilindro. Fijaros que marca también esta cornisa tan poderosa, pero en vez de ladrillo ha aparecido este sistema de columnas como más francés y ha sido enfoscada. No sabemos si en origen tendría el ladrillo visto, pero quizá al tener estas pilastras era más difícil conjugarlas con el ladrillo. Es una gran casa, como veis, fijaros este tremendo zócalo incorporando planta baja y primera en un sistema de pilastras, algo que no es muy común en la arquitectura madrileña, quizá es más, efectivamente, más francés, y es una casa que ha sido ampliada muchísimo. Como veis, probablemente la casa en origen tendría este torreón, quizás solo este o quizá dos, y luego ha sido ampliada pues prácticamente en 3 plantas. Muy probablemente sobre este cornisa venía una planta, que no sabemos si sería así, y luego vendría ya el remate del torreón. Por lo menos 2 plantas, luego ha sido elevada. Y eso lo hace ser exageradamente alta. Como veis, se ha roto la armonía que hasta aquí podía haberse entendido, ¿no? Hasta aquí o quizá incluso hasta aquí. Pero ya esto es excesivo, que se ha hecho respetando las formas, por supuesto, y con un cierto diálogo. Sin embargo, en la silueta de la calle de Alcalá, en la silueta del barrio Salamanca, se ve que están sobrando 2 plantas. No hay casos en Madrid tan exagerados de elevar las alturas, de aumentar la densidad. No sabemos si la estructura se modificó, porque realmente es tremendo el nuevo peso que se les puso, como veis. Realmente son casi 4 plantas. ¿Cómo era el esquema original? Pues da la impresión que, veis, las columnas acaban aquí, con estas arquerías, y este ya es un piso, de cierta manera, de remate. Pues yo no sé realmente si este sistema de nuevas arquerías que recuerdan a estas, yo sospecho que no pudo ser original. Pero bueno, uno a veces se lleva sorpresas. Y desde luego, claramente, esos ya 3 pisos ya no. Fijaros que lo mismo le ha pasado a esta casa. También es una casa que acababa probablemente aquí, con esta línea de cornisa, y que luego ha sido elevada en 3 plantas. Ha sido elevada con criterios interesantes, como veis, una primera planta en que se adapta un poco a esta planta, repite incluso barandilla, pero ya empieza a insinuar que hay una estructura nueva, y luego hay un corte con este gran vuelo y aparece una nueva estructura y el ático. Es decir, está muy bien hecho, pero es exageradísimo. No se puede subir 3 plantas a un edificio de baja más 4, ¿no? Bueno, baja entre piso 4. Entonces, como veis, pasa como su gemelo, que realmente la elevación ha sido excesiva. Hace gracia ver una ciudad que admite estos elementos sin alterarse demasiado, pero este es de los pocos puntos de Madrid donde se ve esto con una cierta realmente desproporción.
Y al lado tenemos otra casa, que lo veremos también hablar de Velázquez, perfecta, que esta ha mantenido su esquema original con su alero, como veis también con grandes zócalos. Esto parece que es como una constante en esta calle, este tramo de Alcalá, que los portales, las pilastras, todo está atrapando el primer piso. Eso le da una escala muy grande a la ciudad, quizá era por ser una calle más importante. Y luego, como veis, pues el esquema tan precioso del ensanche madrileño, de miradores, elementos horizontales, elementos verticales, y el balcón tan importantísimo en la arquitectura madrileña. Tenemos, como decía, la presencia de este paso subterráneo que destroza realmente la anchura de las aceras, altera muchísimo realmente la calle Alcalá. Bueno, aquí volvemos a esta casa. Fijaros qué bonito qué elegante esta planta baja, con su entrada, sus zócalos, como veis, con las ventanas del sótano, y luego la gran balcón que marca la horizontal, como pasaba en la plaza, la primera casa de la calle Serrano. Y de nuevo con esa esquina tan importante. Fijaros que este elemento de los arcos rebajados, este arquitecto está creando un orden aquí que une planta baja y primera, y aquí está creando un segundo orden que, como veis, con ese arco está insinuando de nuevo, con estas pilastras, está insinuando de nuevo un segundo orden que realmente atrapa los 3 pisos, como veis, con esta pilastra que desaparece. Es decir, está muy obsesionado por unir, por trabar toda la fachada, cuando hemos visto que a veces no hace falta, si la proporción de huecos está bien estudiada, no hace falta el sistema de pilastras. Quizá esto es más típico de la arquitectura europea, ¿no? Más que de la española. La española arriesga más, no necesita tantas pilastras. Esto es más de las escuelas de bellas artes que querían acabar de definir la arquitectura. Y luego, como veis, a partir de esta cornisa, perfectamente puede venir un piso que no hacía falta ya que fuera la repetición del arco de abajo. Por eso se hace excesiva esta repetición de arcos, porque aparece 1, 2, 3 arcos. Quizá pensamos que quizá ese no es original, pero bueno. Aquí tenemos la siguiente casa, tenemos este zócalo tan bonito, donde como veis ha incorporado, sube el granito hasta la cornisa e incorpora toda la primera planta, porque la baja es bastante baja, y con un gran arco que muestra. Esto, como veis, en Madrid no se da mucho. En lo que hemos visto en el barrio Salamanca, pocas veces la entrada capturaba 2 plantas. Pero veis, en esta casa se hace. Aparece también otro elemento que no sabemos bien cómo fecharlo nunca, es decir, la unión de varios balcones en un balcón longitudinal. Siempre pensamos que indica una fecha posterior. Parece que la arquitectura del barrio Salamanca se defiende siempre con balcones individuales. Pero bueno, como veis, la solución es muy, muy bonita y es una casa con una gran elegancia. Sí que tiene elementos ya de arquitectura culta, que un poco, por eso el tema del balcón corrido, del gran arco que une 2 pisos, que indica una arquitectura quizá más académica que el resto del barrio Salamanca. Fijaros también la barandilla, también es muy bonita, y aquí aparece ese nuevo piso con su levante. Fijaros que... Y esta es ya otra casa, la siguiente casa. Fijaros, aquí aparece también una gran cornisa que está marcando la frontera, cornisa que, como veis aquí, supera a los balcones, es decir, hay una mezcla de elementos que vienen de abajo y los que aparecen ya al ritmo de los balcones de arriba, y también produce lo mismo que la otra casa, una planta baja muy, casi un semisótano muy bajita, y una planta primera, de manera que todo esto forma parte casi del mundo de la planta baja. También produce una escala muy bonita y produce problemas, que es que, por ejemplo, los locales no tienen manera casi de acceder, son bajitos. Bueno, es típico en esta calle que, como va subiendo, va produciendo esas diferentes alturas. Fijaros qué fachada tan bonita, donde aparece ya esta decoración del ladrillo de estos arquitectos madrileños más revolucionarios, neomudéjares, que buscaban volver a las artesanías. Son siempre 1880, o sea, a partir del reinado de Alfonso XII y de la regencia de María Cristina, aparece esta arquitectura, que al final se hace muy extremista. ¿Por qué? Porque hace desaparecer todas las molduras de los huecos y se hace una arquitectura muy dura, como pasa con
muchas cosas del Marqués de Cubas, de Ayuso, que se hace quizá excesivamente emblemática, quiere ser un manifiesto casi la fachada. Y eso a veces no es bueno para la arquitectura cuando quieren contar tantas cosas. Aquí ya viene esta casa, bueno, la que hemos comentado, este tema tan curioso pasa en la calle de Alcalá de que no hay al final lugar para los locales, no hay entrada para los locales. Y ya viene la última, que lo trataremos quizá también en la calle Velázquez, que como veis está... bueno, perdón, es la que hemos visto antes, sí, con el tratamiento de ladrillo. Y la última la dejaremos para la calle Velázquez, donde fijaros que hay un tema muy bonito, que es que aparece la estructura ya de acero, los pilares de fundición, que según el profesor Navascués ya aparecen a partir de 1860-68, ya casi toda la estructura ya pasa a ser de pilares de fundición, se suprime la madera. Fijaros esta casa, que curioso que el balcón no ha volado para dar esa sensación de que realmente la casa empieza mucho más arriba, es decir, que todo esto, aun sin formar parte del zócalo, realmente se ha sacrificado para insinuar la gran escala de la casa y las preciosas puertas del ensanche madrileño. Aquí tenemos estas casas que hemos visto, la gran casa, que veremos que es muy, muy poco profunda, otra nueva banco que ha surgido aquí, y esta sucesión de casas con el gran levante que tenía esa casa. Nos metemos ya por fin por la calle de la Gasca. Aquí tenemos este precioso zócalo de granito. Fijaros qué estrecha es esta casa. Da la impresión que un gesto tan importante hubiera exigido una fachada mayor. No sabemos qué había aquí. Es una pena que no tenemos constancia fotográfica. Seguramente habrá fotografías, pero no las hemos encontrado. Porque hubiera sido muy, muy bonito, porque era una manzana, todo un lienzo con casas de la misma época. Y por desgracia, pues se ha roto. Porque realmente esta casa está pidiendo un tramo mayor para hacer surgir el torreón curvo. Aquí aparece la calle Yalagasca y este edificio que, bueno, es dentro de la arquitectura de muro de cristal, pues es muy correcta, pero nos da mucha pena que no haya dialogado en absoluto con esta arquitectura madrileña tan espléndida que tenía a cada lado. Entonces se ve que es una arquitectura de manera autista, que ella vive en su mundo y no dialoga para nada. Ningún gesto de diálogo con la arquitectura que tenía a su lado. Y eso que, bueno, ha mantenido la idea del zócalo de granito, pero bueno, creemos que no es una solución muy afortunada, aunque ha hecho un elemento de escala intermedia para suavizar la gran altura. Y, bueno, es un muro que es bonito, pero bueno, no tiene ningún gesto de humanidad, ya vista propia carpintería tan dura, en cierta manera, comparada con la vitalidad que tenían estas fachadas. Tampoco es un mal ejemplo, es un edificio bonito, sin ninguna duda, muy bien resuelto, pero añoramos el diálogo con esa arquitectura. Al lado tenemos, fijaros, qué preciosa arquitectura. Aquí fijaros que el hueco del sótano se ha atrevido a llegar hasta la cornisa, es muy atrevido este arquitecto, hasta el punto de debilitar muchísimo la sensación de zócalo, pero no le importa. Sabe que con esta cornisa puede lograr la sensación de que el zócalo llegaba hasta aquí. Y luego fijaros que elementos tan austeros, ya recercando los huecos, la preciosa puerta, gran escala. Fijaros, tampoco esta casa tenía, por así decir, locales comerciales. Y luego fijaros este elemento que no sabemos bien cómo fecharlo, que es que la losa del balcón cobra mucha importancia y el balcón queda retrasado. Fijaros que los barrotes del balcón son también más gruesos y todo esto indica que nos acercamos, en mi opinión, hacia final de siglo, con estos elementos tan poderosos, donde el balcón va perdiendo fuerza. Fijaros estas ménsulas tan grandes. Alguien puede decir, no, parece insinúa más un neoclasicismo, es decir, podría ser un ir más atrás, ¿no?, en el tiempo. Pero el grosor de los barrotes, bueno, en fin, como veis es una fachada preciosa con un gran dominio del macizo sobre el hueco y una enorme austeridad en los huecos. Una fachada muy bonita. Comparar con esta otra, y ahora lo vamos a ver, que también es una fachada muy bonita, pero fijaros cómo
cambia su criterio. En esta, como veis, la ménsula no tiene ninguna importancia, es el balcón el que vuela, rompiendo la continuidad de la ménsula. Y fijaros que también el muro ciego aquí está reducido al mínimo y además ha conseguido un piso más. Fijaros qué mentalidad tan distinta, está como más aristocrática, con menos huecos, menos pisos, más muro, con estos enormes mensulones, mientras que este es el balcón más popular, el que lo domina todo. Bueno, aquí tenéis esta preciosa casa con esa transformación arriba en terrazas, que bueno, es una transformación muy bonita para una ciudad. Fijaros el contraste con las dos casas. Esta tan aristocrática con esta enorme eh, semisótano y planta baja, que esta casi alcanza ya a meter 2 pisos completos, con lonjas, por supuesto, y con un primer piso de viviendas. Y es más, ha logrado meter un piso más. Y luego fijaros la diferencia entre el muro tan grueso, vamos, la gran paño de muro ciego, y sin embargo aquí los muros están estrechos. Esta está metiendo más habitaciones, está metiendo más viviendas, está aprovechando la planta baja, y es ya una casa más, en cierta manera, más funcional, más mientras que esta es más aristocrática. Ya veis y sin embargo, fijaros que los materiales son los mismos, ¿no? El balcón este es más fino, este ya más grueso, más poderoso. Aquí tenemos esta casita, fijaros que ha sido transformada su planta baja, pero bueno, al final estos elementos dan mucha vida a las plantas bajas y aquí fijaros cómo el balcón aparece ya sobre la cornisa, dominando todas las cornisas. Es una casa muy, muy, muy bonita. De colores también es muy bonita, muy graciosa y sobre todo ha logrado un piso más y fijaros, es casi un muro cortina de contraventanas y de balcones. Fijaros que la de al lado vuelve en cierta manera a da la impresión que tiene como más elementos de muro. Bueno, habéis ¿no? Ha logrado un piso más sobre este elemento. Ahora fijaros en esta otra casa, que se parece también. ¿Veis? Esta tiene los elementos muy austeros, con solo este gesto de decoración y las molduras, y han tenido las horizontales, igual que esta. Esta también, el balcón domina sobre las ménsulas, se parecen muchísimo. Esta tiene extraño que el alero se mezcla con la moldura del hueco. Es un tema muy raro, muy extraño. Fijaros que normalmente está bien que el alero tenga continuidad, ¿no? O sea, que nazca a partir de la muerte del muro. Aquí se está entremezclando y es una solución extraña. Fijaros que esta tiene una planta baja de nuevo más aristocrática, prácticamente sin lonjas, y ha creado 2 portales. Una cosa curiosa. Y luego ha creado un mirador que esta en cambio no tenía. Es una casa asimétrica, muy interesante. Fijaros el porqué de dos portales. No lo llego a salir después. Mira este precioso mirador. Una casa, como veis, muy bonita. Una cosa intermedia entre esta y la anterior, ¿no? Esta no es tan alta y ha perdido un piso respecto a esta. Y luego es extraña esa solución tan rara de esa mezcla de la moldura, como veis, con el alero. Fijaros sucesión telescópica de miradores preciosos. Bueno, una casa preciosa, muy estrechita, pero que tiene todos los elementos. Ha logrado pasar de su estrechez 2 portales, una línea de miradores. Y aquí vuelve otra que recuerda un poquito a la anterior, que ya veis que ha conseguido un piso más. Y tiene ese tema tan bonito que es que las pilastras del hueco mueren en esta gran viga que soporta el alero. Un tema muy bonito para que esa planta, que siempre es más bajita, no pierda su elegancia. Fijaros qué secuencia de casas tan bonitas. Esta es la anterior. Aquí estamos viendo, este es el muro de vidrio, la tan aristocrática, nuestra tan popular, la de los 2 portales, asimétrica con el mirador, y esta que recuerda un poco a la más popular. Fijaros con estos preciosos portales, aquí ha sido alterado un poco. No sabemos qué queda. Fijaros los sillares impresionantes de granito que tienen estos zócalos del barrio Salamanca, que aquí ha sido muy alterado. Pero y aquí, como veis, ya nace, ha sido más bajita, nace ya a partir de aquí
la sucesión de balcones. Fijaros que aquí ha unido dos balcones. Luego mirar que aparece aquí las contraventanas en madera, que es un tema muy bonito porque suele ser más costosas de mantener, pero una carpintería de madera, pues fijaros qué bien queda también en contraste con el elemento blanco del alzado de su hueco, con estas molduras tan elegantes, tan sencillas. Fijaros que aquí está uniendo los dos huecos en el centro, está creando como un eje central, que en el ensanche normalmente no se busca eso, se busca hacer una gran composición con los huecos individuales y los balcones individuales. Esto en cierta manera no es necesario, pero bueno, hay arquitectos que lo hacen unificando balcones. Digamos qué bonita la secuencia también de esta casa. Y este final, fijaros qué elegancia la de este final comparado con esta mezcla de elementos. Y al lado pasamos ya a otra gran casa que tiene un empaque tremendo. Fijaros, vuelve a un gran zócalo de granito, se olvida de tener lonjas, teníamos una serie de casas como vemos más populares en el centro y otras más aristocráticas en los extremos. Pero fijaros el empaque impresionante de este gran prisma de ladrillo rojo, fijaros lo moderna que es esta casa, con esa secuencia de ritmos, de todos los huecos, casi todos los huecos son iguales, es modernísima esta arquitectura. Aquí vemos el zócalo de ladrillo y este elemento que un poco lo quiere recordar, supongo que esto ya es de ladrillo enfoscado, pero insinúa esa rotundidad. Fijaros que hay muchas casas que en la esquina se quiebran, tienen adornos. Esta no, esta busca la rotundidad total, aún acentuada más por ese redondido del canalón. Fijaros qué dureza en esa esquina, qué fuerza transmite este edificio. También ayuda mucho a ello. Fijaros que es el mismo, están usando muchas veces la misma cerrajería, la misma moldura, pero cambia un poquito las proporciones, el hecho de que está dejado en la esquina un gran machón. Es una casa fascinante esta, una gran casa. Ha tenido ese levante, estos levantes con torreones, con grandes pérgolas, que bueno, sin duda hacen daño a la escala del barrio, pero empiezan a dar vida a las cubiertas, que si no, las cubiertas aportan muy poco en la ciudad. Pues aquí empiezan a tener vida, luces. Pero veis, el origen de la casa era este maravilloso cubo tan perfecto. Fijaros qué cubo, qué arquitectura tan espléndida. Aquí tenemos como, al final es una casa muy poderosa con esos torreones. Y subimos, abandonamos, ya pasamos a los portales de la izquierda con esta gran casa que la vimos un poquito antes al ver la calle Columela, que fijaros que son casas ya de grandes arquitectos que a veces pecan de excesivos elementos. Fijaros qué bonito el zócalo jugando con el granito que deja paso con una gran modernidad al ladrillo. Y ahora aquí aparece tanto juego de ladrillo, tanto columnilla en los huecos, es decir, tanto intento del arquitecto de demostrarnos lo que sabe, con este tema que es muy europeo y menos español, de ese tratamiento tan rico del último piso, que deja de ser un piso secundario para ser ya un piso, bueno, también podríamos decir que es muy español, el tema de las galerías de arquillos, pero que se nos antoja excesivamente recargado para el gusto español. Y pasa que estos grandes arquitectos quieren, en cierta manera, mostrar que están actuando y, comparada con la casa anterior tan austera, a nosotros nos atrae más la austeridad que este excesivo elemento. Fijaros que es muy bonito, ¿no? Pero se nos antoja como excesivamente expresivo. Seguimos y aquí aparece una casa que tiene de singular la maravillas de las barandillas. Fijaros que estamos viendo todo el rato barandillas verticales con una cenefa inferior, muy típico del ensanche. Entonces, cuando vemos de repente estas barandillas tan ligeras, que parece que anuncian ya la Belle Époque y el modernismo, pues realmente nos alegra. Fijaros que ha sido una casa restaurada quizá muy mono, con un único tono, también el alero. Bueno, es una casa muy alegre, muy bonita y le dan mucha alegría a estas molduras. Fijaros que aquí la losa empieza a despegarse un poco de
del balcón, empieza a cobrar más fuerza. Como veis, la contraventana fundamental en el ensanche madrileño. Aquí tenemos otra casa frente a esta que es en cierta manera se basa más en los pequeños detalles. Esta busca eso, reestructurar la fachada con la gran pilastra, que es curioso que hay edificios que no necesitan estos gestos y otros arquitectos necesitan dibujar mucho sus fachadas. Mirar los impresionantes miradores, la rejería. De cierta manera son casas más barrocas, parecen como más europeas, ¿no? Más francesas, más impresión. El francés siempre trata de ser más exagerado en el lujo frente al español, que es más austero. Tenéis la puerta muy bonita, bueno, son casas todas ellas fantásticas, como veis. Aquí tenemos la suerte, como veis, que tenemos una secuencia de estas tres casas que todas se han conservado más o menos bien. Qué gran casa con la moldura de ladrillo, con el último piso. Y fijaros que ahora tengo mis dudas sobre si esto fue original. Da la impresión que sí, porque el alero está muy bien, vuelve muy bien, o si es un añadido, no lo sé. Da la impresión que estas casas de luego están pensadas sin este elemento, pero es algo que no sé deciros. Que fijaros que al final cobra su importancia este elemento que aparece en las dos esquinas. Yo diría que en origen no estaba pensada la casa con este elemento, pero incluso si os fijáis el alero es como más clásico que respecto a todo esto más barroco. Pero bueno, no me atrevo a decir. Fijaros la esquina tan trabajada, tan tratada, que recuerda un poco en su dureza, en su fuerza, a la esquina que tiene enfrente tan austera. Luego el precioso mirador. Y aquí tenemos una de las acacias maravillosas del barrio Salamanca, que quizá esta sea de las acacias originales que se han mantenido. Es un gran árbol. El volumen tan bonito. Y bueno, el hecho de que estos elementos al final acaban dando vida, que al final creemos que todo Madrid se va a llenar de vida en sus terrazas. Enfrente a esa gran casa roja teníamos esta otra casa, que fijaros también trabaja mucho las esquinas, es casi como un gran palacio, que es una casa que se ha mantenido muy inalterada. Es decir, ¿por qué? Porque bueno, no tenía locales en planta baja, es casi como un palacio. Fijaros el tema tan bonito de los miradores. Son casas ya como veis con muchas más adornos. Aquí contrastas típico de Madrid, acaba, o sea, basamento, cuerpo y coronación. Y la coronación ya casi como es una articulación respecto al gran alero. Este último piso madrileño que siempre es más austero, más sencillo. Fijaos la puerta, bueno, la casa casi es un palacio, con el gran mirador. Fijaros las ménsulas ya tan exageradas comparadas con esas mensulitas que hemos visto del propio balcón. El ensanche madrileño indica una casa ya de gusto más afrancesado, que pretende ser más aristócrata. Aquí tenéis el portal tan precioso y el hecho de que no tiene locales, sino que tiene este piso primero y este precioso zócalo. Fijaros el tratamiento del zócalo tan rico. Esto siempre indica ya épocas posteriores, ¿no? Hacia final de siglo, incluso principios de siglo. Y fijaros que aquí tiene un detalle muy curioso, que es que se ha abierto un local y lo que han hecho ha sido como si se hubiera abierto este hueco, han mantenido ese hueco y lo han colocado a los lados, el hueco y la barandilla. Una idea muy bonita para que no se pierda esto, pero sin embargo no acaban de haber cortado eso, que se podía haber cortado perfectamente. Parece que lo quieren dejar como dando la impresión que efectivamente se ha roto. Pero veis, perfecto, se puede cortar. Bueno, es una idea muy graciosa, muy interesante, aunque está como sin rematar del todo. Se dan permiso. También la duda es si hay que dar permiso para abrir estos huecos en casas tan intactas, en palacios de esta categoría. Y aquí tenemos otra de estas casas tan austeras, fijaros que tiene la misma cerrajería, es idéntica, el mismo final tan bonito, lo cual creemos que es del mismo arquitecto. Y las elegantísimas en huecos. Fijaros que no necesita ya molduras horizontales que unan todo. Son casas ya muy modernas, me refiero modernas
muy racionalistas que podrían decir, bueno, esto casi son los rascacielos de Chicago, pero sin que están surgiendo en esta época. En Chicago no tienen el típico balcón español, pero realmente de espíritu es algo muy parecido. Se está buscando una modernidad, una austeridad, un ritmo que produce estas casas que son realmente elegantísimas. Y fijaros cómo al final no hace falta tanta decoración venida de Francia, venida de las escuelas de bellas artes. Casi aprendiendo los maestros constructores, se hace una arquitectura realmente más serena y con más fuerza. La planta baja, como veis, ha sufrido, como es natural, claro, al colocar locales, ha sufrido el corte de estos dos locales y es una pena, ¿verdad? Que, que no haya alguna manera de resolver, quizá desde el propio portal, acceder a los locales o, en fin, quizás sea inevitable. Fijaros qué casa tan preciosa. El contraste entre las dos, lo mismo que nos pasaba, recordáis allí. Y ya llegamos a la casa de la esquina, que, como veis, tiene mayor tamaño de muro, cual normalmente suele indicar antigüedad, pero tiene la misma cerrajería, es curioso. La misma cerrajería, pero estas son piezas más grandes que estas. Probablemente una casa de más nivel económico. Quizá también por eso tiene mayor riqueza en las molduras, pero sin embargo en el chaflán se queda un poco corta, se queda un poco indecisa en el chaflán. Fijaros que el muro se come al mirador, y que al final ha creado un chaflán cuando otras realmente no necesitan crearlo. Esta quiere crear el chaflán para su mirador, pero creemos que se ha quedado un poco estrecha. Al final el muro se come el mirador. Es un hombre un poco más indeciso en las decisiones que está tomando. Fijaros que otros miradores vuelan mucho más, vuelan del balcón, este en cambio se ha quedado a ras del balcón, eso le quita fuerza a la columna del mirador. También cierta timidez en el último piso. Fijaros que ha renunciado a las cornisas. De cierta manera es una casa preciosa, sin ninguna duda. Pero veis, esta está más atada, tiene más peso. Y veis aquí que es el mismo balcón. Enfrente tenemos una casita como más austera, ya la vimos, la casa que murió Pi Margall, y con balcones muy bonitos. Quizá el tono, el color no le da quizá la fuerza que esta casa tendría que tener. También es una casa donde el muro domina más al hueco, lo cual indica que era una casa de piezas o más grandes o de menos pretensiones. Pero mirar qué bonita la rejería. También ha mantenido las contraventanas, una casa también muy valiosa. Y a su lado también tenemos otra gran casa, fijaros, está con los huecos mucho más cercanos. Esta sí que tiene todos los elementos, la cornisa horizontal, las pilastras verticales muy ricas, las contraventanas, ese juego de colores entre el marco, contraventana y el marco. Bueno, otra secuencia muy bonita. No podemos ver cómo es su zócalo. Y llegamos ya a esta casa que os pedía paciencia porque de cierta manera uno ve esta pieza y dice, pues qué pena que se haya derribado la casa que hubo aquí, que probablemente era una casa de este tipo, y que aparezca este volumen que realmente rompe por su geometría, su escala, su falta de la delicadeza que tiene esta arquitectura. Pero claro, son otros tiempos. Y yo lo que quiero un poco mostraros es que sepamos, en cierta manera, tomar con cariño estas piezas que rompen nuestro ensanche, ¿no? Fijaros que es una casa que el arquitecto ha tratado de dialogar mucho. Pues fijaros, hasta aquí, casi coincidiendo con estas cornisas, acaba lo que es la parte más maciza de la casa. A partir de aquí las terrazas son abiertas, con lo cual el edificio baja un poquito la escala para un poco enlazar con estas cornisas del ensanche. Sí, efectivamente, después se ha subido muchos pisos, pero luego fijaros que aquí, con ventana corrida de oficina y su planta baja, pues está insinuando también un zócalo unitario, es decir, está partiendo la casa en elementos más pequeños para que parezca más bajita. Fijaros que el portal es bonito, es muy generoso, mostrando el gran pilar central. Es una casa que tiene su interés.
Fijaros luego el juego que ha tenido aquí. Veis que no coinciden las ventanas. Hay un movimiento aquí de huecos, de elementos de esquina, este gran hueco. Bueno, es interesante. Está mostrando el arquitecto que hasta aquí están pasando unas cosas en la casa y que a partir de aquí la casa se serena y ya se abre al horizonte. Fijaros que es bonito este chaflán. Si veíamos el chaflán anterior, que se había quedado muy tímido con el mirador, en cambio, este chaflán de tímido nada. Como veis, fijaros que esto es bonito. Se ha roto la piedra, el mármol blanco, para tener este gesto de mirada. Es como la mirada de un gigante. Esta galería, por tanto, parece que asciende. Fijaros, este elemento, con esos juegos que tiene ahí, parece como si rematase toda esta gran chaflán. Aquí tiene esta articulación casi como las orejas de este rostro y luego ya viene una casa serena. Entonces ahora vamos a ser sinceros. Las casas que estamos viendo de balcones, pues, efectivamente son unas casas fascinantes. Pero ¿y si uno imagina esta casa con sus espacios horizontales, su amplitud, la carencia de muros, la libertad que da, esa sensación de amplitud que da el mundo moderno con el hormigón, con la liberación de los muros, uno realmente piensa que puede ser una casa maravillosa para vivir. Entonces tenemos que ser sinceros. Es verdad que aquí hay unos valores de orden impresionantes, de ritmo, de serenidad, pero aquí también hay unos valores de libertad, de disfrutar de la vida, que es natural que al final esta arquitectura acabará dominándolo todo. Como veis, efectivamente, quizás hubiera sido bueno que se hubiera retranqueado un poco hacia atrás, que no hubiera tenido, pero claro, era este momento, en cierta manera es una arquitectura, se llamó brutalista, de los 70, en que aparecen estos elementos tan poderosos, estas grandes sombras. Pero es una casa interesante, ¿eh? Qué contraste. Fijaros qué curioso que aquí se ve en esa secuencia otra casa que vimos antes al ver la calle Claudio Coello, que también apareció aquí, interesante, y allí se ve también en Serrano otra casa muy interesante también. Y hay una secuencia aquí de 3 casas de estos años, un poco posteriores a esta, en que la arquitectura moderna irrumpe con unas piezas de mármol y vidrio que son muy bonitas. Mirad aquí cómo esta lonja estaba mejor porque articulaba, ¿veis? Dejaba pasar por ahí detrás el elemento del zócalo, articulaba mejor que lo nuevo que se ha pegado a ese elemento. Pero veis, es interesante este elemento, con esos elementos de articulación a los lados. Tiene su interés esta casa, ¿eh? No paséis despreciándola. Y enfrente tenemos ya otra casa preciosa, como veis, esta tiene muchos elementos arriba, no sé si fruto de la restauración. Un gran zócalo, como veis, muy valiente porque ha ido casi hasta la cornisa del basamento. Y luego de esta casa aparecen las contraventanas de madera, que es un tema muy bonito. Es más costoso mantener una contraventana de madera, pero bueno, es un contraste muy, muy bonito, muy elegante. Maderas nuevamente muy buenas. ¿Lo veis? Es una casa con una planta baja muy cuidada, ha sido restaurada y, bueno, fijaros, el mirador también nos parece un poquito, con otros miradores que vemos, nos parecen miradores un poco tímidos respecto a otros gigantes que vimos en las lecciones anteriores. También es un poco tímido el alero, pero bueno, es muy típico del barrio de Salamanca esa timidez en las últimas plantas. Fijaros qué secuencia, qué piezas de granito tan preciosas mostrando el zócalo. Y también es muy bonita la rejería de las barandillas. Aquí tenéis este elemento de mostrar que la planta primera forma parte del basamento con este juego de estrías. Es otra casa muy bonita. Y al lado vamos a ver una casa curiosa. Quería mostraros esta casa porque esta es una casa que hay quien dice, bueno, esta casa tiene mucha herencia de la Belle Époque, como veis en estos grandes elementos de miradores macizos. Se va acercando hacia el Art Déco en su carácter un poco enigmático y es muy importante esta casa porque fijaros que está dando el paso en la arquitectura. Fijaros los espacios casi oníricos, lo dijimos hablando de estas casas gemelas de estas,
que hay subiendo la calle. Mirar la puerta, estos dos huecos. Hay quien dice que esta es una arquitectura ya folclórica, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que esta es una arquitectura, mirar el portal, casi ya art déco, está buscando la austeridad, está buscando, en cierta manera, un cierto expresionismo. Es un paso que se dirige hacia el expresionismo que va a nacer luego en Alemania, con esos en los años 20-30. ¿Veis? Tiene los elementos verticales de la Belle Époque, que habían hecho desaparecer los miradores de cristal y habían aparecido procedente de París, una moda muy exagerada de grandes miradores adornados, macizos, con grandes huecos. Aquí, como veis, eso es eso mismo, pero ya los huecos ya no tienen decoración, están siendo más austeros. Y fijaros que esta arquitectura se está dirigiendo ya hacia el racionalismo, se está dirigiendo hacia una Europa distinta. Ya es la Europa que ha conocido la guerra mundial y que está buscando un mundo más austero. Aún tiene muchos elementos, este elemento de los torreones que nacieron en parte en la Belle Époque, con la gran cornisa final, y que va a dar origen en el racionalismo a esos juegos de volúmenes en las cubiertas, a esos escalonamientos. Fijaros que el balcón está desapareciendo. Era algo tan tradicional como era el balcón, se está convirtiendo en un elemento casi de vuelo abstracto, simbólico, con una barandilla que es muy bonita, pero ya es una barandilla casi ya art déco. Y luego aparecen estas misteriosas ventanas tan típicas de ese mundo enigmático que fue el art déco en los años 20, que llega hasta los años 30. Es un momento fascinante. Europa se está dirigiendo, podríamos decir, se está dirigiendo hacia la catástrofe, hacia las guerras mundiales. Pero es verdad que ya ese mundo de la Belle Époque ha caído, ha desaparecido, y la arquitectura poco a poco se está dirigiendo hacia un mundo nuevo. Y es verdad que también en este momento es quizá el momento más triste, porque ha perdido la riqueza de la Belle Époque, y como veis estos huecos, estas habitaciones, estas carpinterías, produce habitaciones un tanto tristes y le está faltando la alegría que va a traer luego las terrazas del racionalismo. Pero es un momento fascinante, como si Europa no supiera hacia dónde se dirige. Mirar, se notan siempre sus plantas, esa curvatura, esa suavidad que tenían los miradores, la busca también en las escaleras, en los patios. ¿Veis? Esta casa es del mismo arquitecto probablemente que esta que vimos en la lección anterior, que esta otra y que estas que vamos a ver ahora. Esta es una manzana muy de transición, muy importante, porque aparece una arquitectura que va a marcar el paso al racionalismo, que lo vamos a ver luego en la calle Gurtubay. Fijaros cómo está cambiando respecto a la arquitectura que habíamos visto, cómo, perdonad, estas son las casas que os decía que están en la calle Villanueva, que son del mismo arquitecto sin ninguna duda, ¿veis? Sus torreones. Aquí tuvo una parcela más pequeña, pero hizo lo mismo. Es una arquitectura enigmática. Y es claramente una arquitectura de transición entre la Belle Époque y lo que va a ser el racionalismo y el expresionismo. Aquí la tenemos de nuevo. Es una época fascinante porque se están preparando todos los movimientos revolucionarios, el nazismo, el fascismo, movimientos de izquierda, el comunismo está en auge. Y ahora vamos en la esquina, fijaros, hay otra casa que participa en gran parte de esta arquitectura anterior, pero ya mucho más abstracta. Fijaros las barandillas, desaparece ya el balcón, aquí los huecos verticales, mirar este estriado, una casita elegantísima. Fijaros ya el hueco es horizontal, pero mirar esta barandilla tan sutil. Podríamos decir que esta casa es pre-art déco, casi art déco ya, los huecos, es la austeridad, en atreverse en llevar el hueco a la esquina. Tiene la aparición del ladrillo, pero ya no es el ladrillo aplantillado, ya es el ladrillo más mostrando con estos pequeños juegos de verticales en contraste con los paños. Fijaros ya el hueco tan grande, el mirador está desapareciendo, se está integrando en la fachada. En ese aspecto es una casa más avanzada que la anterior. Fijar ese remate que lo vimos en la calle Serrano. ¿Recordáis en la calle Serrano un edificio que era casi ya art déco, con ese friso final tan interesante?
y la aparición de los torreones. Fijaros qué casa más bonita, tiene mucho del mundo vienés, de ese arquitectos vieneses que estaban dirigiéndose hacia una arquitectura nueva, mucho más moderna, mucho más austera. Esta aún tiene una pequeña decoración, como veis, y tiene ese friso y ese juego de volúmenes. Mirad qué preciosa entrada, que podríamos decir ya que es Art Deco esta sucesión de formas. Es una época apasionante en que Viena está plagada de artistas, de movimientos que están surgiendo en Alemania, a pesar ya del final de la guerra, de la Primera Guerra. Fijaros que ya no hay miradores, ya no hay balcones. Mirad qué bonito el juego. Esto es algo que hará luego el Art Deco y luego el racionalismo. Este juego en las esquinas, de romper en volúmenes más geométricos, tiene mucho que ver también con la evolución de la pintura, con el cubismo, donde va descomponiendo las formas. ¿Veis? Es un mundo nuevo que va a llegar. Aquí la teníamos, la calle Courtois, y esta casa. Qué elegante es la planta también, qué bonita la planta tan ordenada. Me recuerda un poco también a esta, la que hemos visto antes, y cómo esta ahora se va a repetir aquí en dos casas. Es decir, que hay un arquitecto que actuó en casi 2/3 de la manzana. Tenemos ese final. Tiene este comercio, fijaros la barandilla. Bueno, todo es interesante en esta casa misteriosa. Y aquí llegamos de nuevo, ¿veis? A estas casas expresionistas, con esos grandes huecos, exagerados huecos, su gran portal. Fíjate que es una casa con una secuencia de 2 portales, con un paño central que va cambiando de las alturas, lo veremos luego. Fijaros, ya aparece la persiana, es un elemento muy importante. La persiana va a suprimir ya las contraventanas y habla ya de un mundo horizontal, de unos huecos horizontales, que aquí aún no están logrados, pero que ya están insinuados. Y todo va evolucionando, el hormigón, la persiana, todo va con la pérdida de los artesanos que decían podían hacer decoración, todo va conduciendo al mundo moderno. Fijaros qué precioso portal. Y como hemos visto antes, las barandillas ya tan austeras, la aparición ya de la ventana, todo se está volviendo, podríamos decir, más triste, más enigmático, a la vez más profundo. Esos torreones que van surgiendo. Hay una lucha entre la individualidad, cada elemento quiere ser, y eso hace romper la unidad de las viejas casas del ensanche. Aquí se mantiene la unidad por los ejes, los ritmos que van apareciendo. Pero veis, es una lucha entre la unidad de la pieza y la independencia de cada elemento. Otro último portal. Vemos que casas tan interesantes, con la aparición de ese arco. Hay guiños como la arquitectura antigua del Mediterráneo. Y de aquí ya pasamos a esta casa, ya forma parte de Velázquez, la veremos tratar de Velázquez. Y ahora bajamos esta es la casa de la esquina, una casa muy interesante, que recuerda un poquito que es de otro arquitecto, a la casita que vimos en la plaza en Serrano 1 y la que vimos también en Alcalá. Pero aquí, como veis, no está tan claro esa continuidad de las horizontales. Aquí ya tenemos una casa que es un palacio, casi tiene carácter de palacio, ¿veis? Con un muy elegante zócalo y muy, muy austera. Fijaros, ya es casi un tratamiento de palacio más que de casa de vecinos, ¿no? Con ya el balcón ahí ha desaparecido en la planta intermedia. Y ahora llegamos a otra importantísima. Fijaros, esta ya es una casa, podríamos decir, es una casa ya racionalista. Nace del expresionismo. Fijaros, el mirador que empezó con la Belle Époque, aquellos grandes miradores exagerados, aquí ya ha pasado a ser un mirador guerrero, un mirador militar, como el rostro de un soldado. Ya el balcón ha desaparecido, aparecen solo huecos cuadrados, siguiendo una tradición clásica, más mediterránea, más abstracta también, más cubista. Fijaros que el zócalo sigue existiendo,
pero ya tiene un carácter violento, ¿veis? Un carácter militar, un carácter revolucionario, con este gran portalón envuelto en una piedra preciosa, con esta rejería tan seria. ¿Veis cómo todo ha conducido a un mundo mucho más austero, mucho más... incluso el ladrillo ya va marcando nuevamente las horizontales. Fijaros qué bonita, qué impresionante estos dos miradores. Son como rostros de un guerrero que vamos a ver en mucha arquitectura que va a dar paso a la arquitectura que yo llamo cosmopolita, que va a definir grandes edificios en los años 30, los grandes edificios con estos miradores curvos, con estos rostros de guerreros, esta cierta violencia y luego estos grandes paños compuestos entre los dos miradores. ¿Veis? Esta es una gran arquitectura que podía haber nacido, podía ser de los años 30 hasta los años 40, anuncia ya la guerra mundial, anuncia un movimiento revolucionario, va a seguir en España hasta los años 50, mezclada ya con el clasicismo español, pero es ya una nueva arquitectura, ya no hay decoración, ya todo es juego de volúmenes, juego de formas, violencia en los gestos, contrastes. Es una nueva arquitectura. Ya podemos olvidarnos del ladrillo aplantillado, de la dulzura de los balcones, de las contraventanas. Ya este es un mundo de la persiana y es también emocionante. No podemos olvidar los interiores de estas casas que marcaron para nosotros muchos la infancia, con esos espacios de grandes ventanales de persiana, una cierta violencia en la distribución, una escala muy grande, porque tiene una escala tremenda estos espacios. Como veis, es una arquitectura que no tiene nada que ver ya con la anterior. Ha surgido repentinamente y a la vez también podremos buscar su evolución desde el Art Deco. Y fijaros que en el barrio Salamanca no habíamos encontrado, quizá sí en la calle Serrano, pero ya posteriores a la guerra, un poquito se anunciaba en la casa de Zuazo, en Serrano 2, o sea, la primera casa que daba a la Plaza de Independencia, y luego no habíamos vuelto a encontrar casas. Y con esta violencia, con esta fuerza, no. Fijaros que al lado hay una casa que casi podríamos decir, llegaron a convivir estas dos arquitecturas, porque esta arquitectura que viene del Art Deco luego pasó a ser una arquitectura neohispánica, pues al final llegó, fijaros, en la exposición de Barcelona del año 29, la arquitectura que se hace es así y a la vez aparece ya el pabellón de Mies, es decir, están en pugna ya dos arquitecturas. Esta trató de tomar del hormigón, porque está construida en hormigón, de la Belle Époque, todo lo que pudo, pero venía un mundo nuevo que iba a arrasar con ella. Fijaros que aquí ya el muro es liso, los huecos están perdiendo las molduras, es decir, hay muchos elementos que están insinuando un cambio, pero no tienen nada que ver. Esta casa os la pongo mucho porque realmente me parece muy enigmática, muy misteriosa, muy emocionante. Algo que tiene, eso llamó racionalismo, pero no tenía nada de racionalismo. Era más una arquitectura expresionista, que trataba de expresar una emoción, una evocación de un mundo nuevo. Fijaros esta casa, que es una casa muy curiosa porque es como con ese gran balcón, tiene todos los elementos de la arquitectura del Gran Hotel, de la Belle Époque, pero ya, como veis, incluso esa arquitectura ya empieza a tener paños muy lisos, el balcón empieza a perder las molduras, el hueco empieza a hacerse muy grande. Bueno, esto, fijaros ya la cornisa que está a un paso ya de parecerse a la casa que vimos antes, ya prerracionalista. Y fijaros el contraste tremendo entre esas dos miradas. Esta podríamos decir que continuó hasta Primo de Rivera. Primo de Rivera en la exposición de Barcelona, en la exposición de Sevilla, es el canto de cisne de esta arquitectura que quería ser una arquitectura neohispánica, nacida en parte de la Belle Époque, pero que pues no pudo resistir el embate de la nueva arquitectura. Y tiene sin duda sus valores. Es una arquitectura, recordáis, pues la exposición de Sevilla, el Hotel Alfonso XIII o XII de Sevilla. Ya tiene poco que ver también con esta, ya se había dado un gran cambio, pero todo se truncó por la nueva arquitectura. Aquí viene esta gran casa, fijaros qué bonito el barandal. Fijaros que ya son arquitectos más revolucionarios, están suprimiendo la decoración del hueco del balcón, y a mí me da pena porque realmente se hacen más duras sus fachadas, ¿no?
¿Ves? Ya la decoración se está, como vimos muchas casas del Marqués de Cubas, de Ayuso, que suprimen ya la decoración en torno al hueco y muestran ya el hueco que parece como un hueco más desnudo. Es una arquitectura realmente un poco más dura, ¿veis? Más dura en los gestos, a pesar de la barandilla tan bonita. Esto hace que parezca más vertical el hueco. Pensamos que es una arquitectura menos española, más centroeuropea, con una mayor verticalidad, una mayor frialdad. Sin embargo, la puerta es una preciosidad de puerta. ¿Veis el zócalo de granito? Esto es una arquitectura fascinante. Ha creado una pilastra intermedia porque le ha parecido que el paño era muy largo. Y aquí tenéis un mirador más acompañado por estas pilastras que queda más arropado, ¿no? Aquí os muestro ya la siguiente casa que estaba enfrente a esta. Esta ya la vimos cuando vimos, tiene aquí estos elementos que probablemente son reformas posteriores. Es una casa que recuerda mucho a las que hemos visto antes, con este juego de pilastras, una casa muy bonita. Aquí tiene dos cenefas, una abajo y otra arriba en la barandilla. Tiene ese elemento vertical. Nos recuerda por dibujos más de la arquitectura europea, menos española, por el elemento, la aparición de las horizontales en la terraza, en la última planta. Fijaros que está uniendo en dos huecos. Estamos detectando que la unión de dos balcones suele realizarse por arquitectos que ya, en cierta manera, están siguiendo modelos más europeos. Y no deja de ser una casa preciosa. La vimos. Que aquí aparece un conventito de las órdenes de la iglesia que ayudan a los más desvalidos. Y al lado tenemos una casa que es de las poquitas casas que podríamos decir que es modernista. Fijaros que uno la ve y dice, bueno, esto es Belle Époque, sin ninguna duda, muy exagerado, pero fijaros ya el tipo de el diseño. ¿Veis el portal? El portal ya, el modernismo fue una evolución. En principio se rebelaba contra Belle Époque, pero realmente tomaba muchas cosas de ella. Fijaros ya el diseño de las barandillas, la exageración en el contraste entre lo que soportan y la barandilla. Fijaros qué bonito la planta baja. Habla ya de mucha libertad. Veis que está rompiendo todos los ritmos. Lo mismo está pasando en fijaros, aquí el mirador de vidrio nace de este enorme elemento de hormigón y vuelve a aparecer de nuevo un enorme peso. Está jugando un poco a transgredirlo todo, ¿no? Pero todo al final, dentro de las normas de la Belle Époque. Fijaros que vuelve a aparecer la gran cornisa. Hay quien dice que el modernismo fue, exceptuando a Gaudí, que realmente es una revolución, el modernismo hay quien dice que fue una especie de máscara que se puso la Belle Époque. Pero bueno, es interesante. En Madrid hay poquísimos ejemplos, así como en Barcelona hay muchísimos. En Madrid hay poquísimos ejemplos de modernismo. Entonces, cuando aparece uno, hay que valorarlo. Fijaros qué ruptura de las secuencias, que en cierta manera libertad, anarquía, gusto por la vida que tiene el modernismo. Y realmente en mobiliario, en rejería, realmente hizo maravillas. Es como una mayor libertad. Escapar ya de los gustos clásicos que marcaban mucho la Belle Époque y liberarse en formas más naturales. Las barandillas. Quizá esto en la música se ve muy bien. Quizá mejor que... Bueno, no, muy bien. En la arquitectura también se ve muy bien qué liberación supuso el modernismo. En la poesía también. ¿Veis? Aquí tenemos esta casa. Busca también, sin ninguna duda, la unidad. Pero fijaros que ya el mirador no está en el extremo, sino que se ha pasado al centro. Indica mucho más movimiento, mucha más libertad. Fijaros la planta baja, los ejes tan marcados, heredados del neoclasicismo aquí ya no existen. Hay mucha más libertad en toda la composición. Fue una época duró muy poquito, pero en España prácticamente de 1900 a 1910,
Pero bueno, uno lo compara con esto y ahora esto nos parece más aburrido, ¿verdad? Tenemos una casita muy austera dentro del esquema del ensanche madrileño. Probablemente bastante antigua, porque fijaros que el muro es muy grueso, es muy largo respecto al hueco, el mirador muy austero, bueno, una casita muy bonita con sus molduras, sus detalles de pilastras insinuadas, su portal. Es una casa muy sencilla. Fijaros, cierta debilidad intencionada, ¿no? Debilidad intencionada porque el muro, quiere este arquitecto que el muro domine un poquito la fachada. Fijaros, ¿verdad? Que al final los huecos son muy pequeños comparados con el muro. También el alero es un poquito más pobre. Solamente indique una casa. Es muy bonito este detalle, no sabemos si era original o no, de la contraventana que se ha quedado a una escala menor, ¿no? Respecto, indica muy bien la secuencia de alturas. Y aquí tenemos una más exagerada, esta creo que es del Marqués de Cubas, donde como veis ha suprimido cualquier elemento de, eh, de yeso o de estuco, ya solo es el ladrillo en toda su pureza, en toda su austeridad. Y nos parecen excesivamente austeras estas casas. Nos parece que han perdido parte de la calidez que tiene las casas del ensanche. Claro, es que todo es precioso, la rejería, pero quizá excesivamente. O sea, son arquitectos que quieren demostrar que son grandes arquitectos y a veces eso no es bueno. Porque fijaros, al final esto queda, el ladrillo se come el mirador, ¿no? No hay, el mirador este habría dominado en una casita enfoscada, en una casita lucida, pero aquí es el ladrillo el que se come el mirador. Bueno, es una casa, creo que es 1885. Esta casa, no, 1895. Es la regencia de María Cristina. Fijaros que forman al final un conjunto muy bonito. O sea, aquí se han encontrado dos casas en que, como veis, en esta también el ladrillo estaba empezando a dominar todo, suprimiendo ya casi el enfoscado. Y ahora llegamos a esta que ya vimos, la vimos al hablar de esta calle, que había aquí una lonja muy bonita y se ha respetado ese zócalo, que al final, bueno, admite muy bien esta arquitectura tan fantástica. Y aquí había otra que había tenido transformaciones en el alero y en los balaustres, pero que había sido muy cuidada, sobre todo en planta baja, y tenía elementos de una gran calidez. Recordáis que poníamos la foto de esto, me parece maravilloso. Así como estas fotografías de qué ciudad puede ser esta, ¿no? Esto no puede ser Londres, no puede ser París, no puede ser Roma, podía ser Alejandría, podía ser Beirut, al final es Madrid. Porque España es mucho más que Europa. España tiene Oriente, tiene África, tiene América, es mucha más riqueza. Y eso se muestra al final en su arquitectura. Fijaros también esta preciosa casa, como digo, fijaros qué bellísimo esta rejería. Parece de las más bonitas que he visto en ensanche. Y como aquí se ha respetado un poco este maravilloso zócalo de piedra tallada que tenía aquí, el local que había aquí antes. Pues al final la arquitectura este es ese hotel, como veis, pues bueno, unos tonos muy suaves, las contraventanas, y lo que extraña es este elemento tan pesado, que yo creo que es posterior. Luego viene esta casa, que tiene interesante la entrada, incorporando el garaje, pero que bueno, es un poco tosca su presencia aquí. Ya veis, no aporta mucho. Y aquí enfrente tenemos unas obras y ya vamos a acabar con esta casa. Fijaros esta casa. Esta casa, como veis, ya formaría parte de la Belle Époque, o sea, ya 1900, 1910. Veis ya los grandes mensulones, probablemente ya la estructura de hormigón, los miradores ya tan distintos a los miradores del ensanche. Y fijaros cómo el paño, el muro, empieza a dejar el hueco desnudo en sus bordes. Se empieza el paño
a cobrar continuidad. Fijaros también estas piezas que se separan de la barandilla. ¿Veis? Es decir, está cobrando tanta fuerza estos mensulones que la pobre barandilla se está quedando ya retrasada. ¿Por qué? Porque el balcón se está muriendo. En esta arquitectura, ¿veis? La arquitectura de los grandes hoteles de la Costa Azul, la arquitectura que en principio, aunque en España siguió, en principio indica es el canto de cisne de aquella Europa que disfrutaba de la vida, que acabó en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, es una arquitectura fantástica. Mirar las barandillas que anuncian, o recuerdan un poco el modernismo. Siempre, como veis en la Belle Époque, esta gran cornisa final, y al final crean una línea muy horizontal, normalmente con un balcón corrido, y una línea final, y después dejan en medio un gran paño donde los huecos van perdiendo entidad. Como veis, estos huecos ya no son los balcones del ensanche tan integrados en su rejería, sino que empiezan a ser una serie de elementos que están en vuelo, donde la rejería está desapareciendo. Y es muy interesante porque es una época ya más influida por París, ya ha perdido la tradición que venía del neoclasicismo español, pero bueno, que produce una arquitectura fantástica, ya lo veis, ¿no? Muy suave, muy elegante. Aquí tenemos una reforma un poco de esta posguerra española, como muy clásica, con mucha fuerza, pero que aunque ahora la vemos mal, hay que considerar que hay que respetar esta arquitectura. Fijaros qué rejería tan poderosa, qué, qué bien hecho está este zócalo, todo en piedra, con granitos. Esta arquitectura hay que respetarla, ¿no? Que haya sido muy alterada. Y ella misma haya alterado la suave arquitectura de la burguesía que tenía encima. Fijaros que es muy bonita y es curioso cómo el muro está como cobrando más fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar luego en el racionalismo? Que los grandes muros van a cobrar la fuerza, muros lisos, van a dominar a la delicadeza de filigranas que era el ladrillo aplantillado, la moldura, la contraventana, la rejería y el mirador. Y ya llegamos a la casa de la esquina, una casa muy austera, creo que es ya una casa de posguerra, una época más pobre, donde tiene elementos clásicos y elementos, como veis, ya heredados ya del racionalismo, que son la aparición del hueco cuadrado, sin ningún temor, la desaparición ya del balcón, cierto clasicismo en la cornisa. Bueno, es una arquitectura más, esta en este caso es más pobre. Pues hay arquitecturas más ricas, con más fuerza. Y enfrente teníamos esta preciosa casa, os comentamos con la maravilla de balcón que tiene en planta primera, y a su lado venía, esta ya la vimos un poco antes, pero ahora queríamos centrarnos en esta casa, porque en Madrid va a haber muchas arquitecturas de este tipo, que es una época espléndida por la alegría que hay barrios enteros en Madrid construidos con esta arquitectura. Fijaros, un gran zócalo de una piedra preciosa, es decir, mantiene la idea de los grandes zócalos del ensanche, con este enorme portalón casi egipcio, con estas grandes molduras, típico de la posguerra, y ya aquí se mantiene en los años 50 y 60. Y luego fijaros, un ladrillo rojo maravilloso, que ya nada tiene que ver con el ladrillo rojo aplantillado. Aquí busca la horizontal, si os fijáis va marcando mucho la línea horizontal, juega sogas y tizones, ya nada tiene que ver con el ladrillo del ensanche, pero al final es ladrillo también. Un recercado blanco en unos huecos gigantescos, son habitaciones muy alegres, con un gran hueco, todo ya herencia del racionalismo, y ya la luz va a entrar a las casas. Se muestra que la estructura que está detrás es hormigón, pero esta casa tiene un elemento que no está bien, y es que la proporción de terraza con el hueco, la terraza es muy escasa, como veis. Es una pena, pudiendo ser una pieza magistral de arquitectura, no ha proporcionado bien los huecos de las terrazas. Fijaros la entrada, qué bonita es, con este gran elemento en vuelo, articulado, entrada casi de templo egipcio. La carpintería, por desgracia, ha sido alterada, porque la carpintería en esta época era mucho más fina, pero mirad qué piedra tan bonita, se usó mucho esta piedra en esa época. Luego el gran vuelo, quizá más tosco, y la aparición ya del ladrillo. La gran persiana, eso es algo típico de este momento,
Es una arquitectura muy optimista, efectivamente tiene poco que ver con el ensanche. Puede ser tan rupturista como esas otras casas que vimos de los 60 y 70. Pero veis, no está bien esta proporción. Esta terraza tan pequeñita, que no tiene uso, que con la barandilla tan pobre, que no está integrada en lo que es. Esta arquitectura va a producir casas mucho más bonitas con la terraza mucho más integrada. Fijaros el contraste entre la gran ventana tan generosa y la pequeña terraza. Eso no está bien en esta casa. Que sin embargo en la silueta de arriba se ve que está mejor. O sea, está mejor las fachadas laterales que las fachadas principales. Porque esta terraza nunca se va a usar. Ni es un mirador, ni es un balcón, no tiene entidad, no está protegida de las vistas de los vecinos. No son como esas terrazas que veíamos en la casa esa los años 60, 70, que estaba protegida por un antepecho blanco. No, estas terrazas no se usan porque están muy desprotegidas de las miradas. No está hecho con cariño esta barandilla. En fin, no está bien proporcionada. Es una pena porque es una pieza que podía haber sido. Y luego hay que ver qué carpinterías eran las suyas originales, si era esta triple, más que esta de 4, como han cambiado tanto, porque solían ser interesantes las carpinterías, solían mantener la idea de una gran escala en un hueco, podía ser un hueco central fijo, dos laterales que se abrían. Entonces, como han sido tan alteradas, pues la casa ha sufrido. Pero fijaros qué bonito el soga y tizón, esta mezcla de aparejo, que da tanta vibración al muro, que sí, efectivamente en este ensanche no pega mucho esta arquitectura, pero refleja una época muy optimista, las casas se abrían a la luz, y este contraste del rojo y el blanco, contraste muy mediterráneo, decíamos muy de Giorgio de Chirico, muy metafísico, buscar el contraste entre el mármol y el ladrillo rojo y el cielo azul. Fijaros que arriba la casa cobra mucha más elegancia con este paño de piedra, la terraza es más grande. Bueno, es una pena que no. ¿Veis? Allí vemos, fijaros esos huecos con ese vuelo. Qué bonito remate tiene. O sea, es mucho más interesante la fachada lateral que la principal. Y cómo esta pieza, con un poco más de delicadeza, se podría haber integrado mejor en el ensanche. Ahí no se integra bien. Y luego aparece ese instituto, que ya hemos visto que es, bueno, esta es la gran pieza final, y este instituto, como veis, da la impresión que tiene dos épocas, pero que ya vimos que no ha sido muy brillante en el ensanche. Realmente no tiene mucho sentido esta arquitectura racionalista funcionalista mejor, en que muestra ahí los laterales, o sea, ha perdido toda la clasicidad, todo el diálogo con la ciudad. Bueno, es un verdadero desastre. Y muchas gracias.